encontrar lo que tú tienes para nosotros. Yo te pido, Señor, que me des gracia en esta noche, Señor, como siempre, y nos ayudes a seguir adelante, Señor, en el aprendizaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, cuando terminamos la clase el viernes pasado, al final de la clase dije que íbamos a traer prácticamente una tercera parte, pero esta enseñanza de la vida y el comportamiento del cristiano tiene es como una cadena, ¿verdad? Una cosa conecta a la otra, y la clase que el Señor, ¿verdad?, me daba en la continuación no es una desconexión, aunque tiene un tema diferente, es lo mismo, ahí vamos en la línea. Y para tener un mejor entendimiento, lo que estamos haciendo es tirando fundamentos para temas que vamos a tocar en el futuro. Ya hemos dicho, como depresión, como la ira, la inmoralidad sexual, el comportamiento, la ansiedad y todo eso. Cómo tratar con todo esto, y yo estoy más o menos poniendo una plataforma para que cada vez que traigamos una enseñanza tengamos de dónde tomar para entender muchos puntos, y así no tenemos que explicar cada cosa y sentirnos como que estamos hablando de tantas cosas y perder el hilo. Bueno, en esta noche voy a compartir ese tema acerca de la mente, ¿verdad? Como bien hablábamos anteriormente acerca de la debilidad de la carne, ¿verdad?, y la disposición del espíritu. Y en esta noche, si usted toma notas, el tema es la ocupación de nuestra mente. La ocupación de nuestra mente. En este tema vamos a estar viendo, estas clases las hemos dado anteriormente, pero hay muchos puntos, ¿verdad?, que siempre uno, al agregar y aprender, uno va creciendo en lo que es la mente de cada ser humano. Y vamos a estar viendo la comparación, vamos a comparar la mente carnal y la mente espiritual, según la palabra de Dios. Por ejemplo, a manera de pregunta, ¿qué papel juega la mente en nosotros? ¿Cuál es la función de nuestra mente? Cuando hablamos, esta imagen que pongo nos ayuda a simplificar cuando hablamos del espíritu, del alma, del cuerpo, y muchas veces podemos confundir acerca del corazón, la mente y las emociones y atribuírselo a lo que es el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo no funciona desconectado del alma. El cuerpo viene siendo el uniforme, la conexión para este mundo. El espíritu, el cual ahora, si usted es nacido de nuevo, es lo que el Señor ha hecho morar en nosotros, y es por medio a ese espíritu que el Espíritu Santo se comunica. ¿Verdad? Dice la palabra en Romanos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué?, hijos de Dios. Entonces, para hablar con Dios, para adorar, para servir a Dios, la palabra nos enseña que tiene que ser por el Espíritu o a través del Espíritu. ¿Cómo sabemos cuál es el Espíritu? Obviamente la palabra nos enseña cuáles son los frutos del Espíritu, cuál es la demanda del Espíritu, cuáles son los deseos de Dios a través de su Espíritu, ¿verdad? Pero también nos enseña cuál es el deseo de la carne. Ya estudiamos Gálatas 5, ¿verdad? Bueno, la mente es donde nosotros entendemos, es donde anhelamos y también decidimos. Y nunca debemos de ver la mente funcionando separada del corazón o separada de las emociones o sentimientos. Cuando usted, por ejemplo, ve algo que le gusta, en ese momento está en función su mente, su corazón, sus emociones. Y en conjunto, cuando los tres se ponen de acuerdo, es así como razonamos, ¿verdad? Le decimos que sí o que no a cualquier cosa. Por ejemplo, la mente siempre está en acción y funciona con las emociones y voluntad. Cada decisión que usted y yo tomamos siempre es por medio del pensamiento, el querer y el decidir. Todo lo que hacemos tenemos que pensar, querer o anhelar, podemos decir, y luego decidir. Usted no toma una decisión si primero no piensa lo que va a hacer. ¿Está de acuerdo? Pues todo lo que hacemos tiene que pasar por el filtro de nuestra mente. Ahora, ¿qué hace la Biblia, la palabra de Dios? La palabra de Dios nos ayuda a cuando vayamos a tomar decisiones cristianas, en este caso bíblicas o espirituales, la palabra nos llena del conocimiento de Dios para poder distinguir entre lo bíblico y lo que no es bíblico. Eso es lo que nos ayuda, para que entonces nosotros podamos de manera particular, podamos decidir entre lo bueno y lo malo.
Vamos a pensar en la mente, para simplificar lo que estoy explicando, vamos a pensar en la mente como un guardia de seguridad, un policía o un agente de seguridad en un edificio, ¿verdad? Cuando usted va a un edificio privado, usted ve un hombre que está allí parado. Y ese hombre tiene una labor, una responsabilidad, y es filtrar a todo el que entra del edificio y también sale, pero mayormente lo que entra. Si usted llega vamos a decir, al Bajo Manhattan, hay lugares que usted no puede entrar. Si alguien que vive allí no lo invitó, o si usted no trabaja en ese edificio, no lo dejan entrar. ¿Está de acuerdo? Entonces, ese guardia de seguridad, ese policía o agente, tiene una responsabilidad de filtrar a las personas que van a entrar al edificio. La mente funciona de igual modo. La mente siempre está mirando hacia afuera, tratando de distinguir, examinar y para poder saber que lo que le está permitiendo entrar al corazón no afecta la vida de cada persona. Esa es la función de la mente. La mente de igual modo es responsable de examinar, así como ese agente de seguridad, por medio del oído, de los ojos, ¿verdad? La mente, por ejemplo, nos ayuda o tiene la capacidad de examinar. Según la capacidad de cada quien, la mente puede hacer examen para ver si aquello es bueno o es malo. Cada uno tenemos una mente y Dios nos la dio a cada uno de manera diferente, pero toda en síntesis tiene una función y es proteger la vida, ¿verdad? Que examinemos y podamos discernir lo que hacemos o las decisiones que tomemos. Bueno, la mente también tiene la capacidad de memorizar y también tiene la capacidad de imaginar y crear. Bueno, aunque la mente es capaz de crear, es capaz de fantasear o imaginar, siempre lo hace por medio de experiencias pasadas. Nosotros nunca pensamos en algo que nunca hemos visto. Es imposible. Y lo vemos en Juan 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, ustedes hablan de lo que oyen y testifican lo que han visto. Entonces, significa que aunque un hombre diga, tengo una idea, ¿verdad? Y para la persona es algo nuevo, tiene que ver con un cúmulo de cosas pasadas que ya él conoce. Entonces nos damos cuenta que la mente es algo muy poderoso en nuestra vida, es algo que tiene mucha importancia. Ahora, yo le voy a llamar a la mente, ¿verdad?, que es similar a lo que la palabra enseña. La mente es la puerta del corazón. Todo lo que entra a su corazón tiene que tocar la puerta de su mente primero. Cuando, por ejemplo, Caín, el Señor le habla, le dice, el pecado está a la puerta, pero notamos que Dios le está explicando a él qué hace el pecado y cómo él puede cerrarle la puerta o no abrírsela. Pero nos damos cuenta que Dios está razonando con Caín, si se dan cuenta. ¿Se acuerdan de la historia de Génesis 4? Cuando el Señor le dice, el pecado está a la puerta, tú puedes enseñorearte del pecado. Y si tú quieres, lo dejas entrar o no lo dejas entrar. Ahora, quiero que piensen por un segundo, ahí sentaditos, ¿por qué Dios le está explicando esto a Caín? ¿Por qué Dios, bueno, amoroso, no detuvo que el pecado entrase en la vida de él? Y la respuesta es muy obvia. La respuesta es que cada uno de nosotros se nos dio una voluntad, pero una mente para decidir y examinar lo que recibimos o lo que permitimos entrar y lo que permitimos salir. Por ejemplo, creo que hablábamos hace poco que cuando pecamos, ¿verdad?, suponiendo que alguien te provocó, alguien te irritó, ¿verdad?, y tú reaccionas y le hablas mal, tu reacción no es culpa del que te irritó. Tu reacción simplemente evidenció algo que está dentro, que tú permitiste o yo entrar en el corazón. Y esa persona solamente lo que hizo fue que te removió un poquito y salió. Pero Jesús dice de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca, ¿verdad? Nuestras acciones salen de lo que ponemos en el corazón. Cuando comemos algún alimento, por ejemplo, ¿verdad?, lo ingerimos por medio, o sea, lo recibimos los alimentos, ¿por qué parte del cuerpo? Por la boca, ¿verdad? Pero los pensamientos, las decisiones, los anhelos entran por la puerta de la mente. Quiero que vayamos a Mateo 15 para ver un ejemplo. Nuestra vida y comportamiento es el resultado de lo que hemos permitido entrar por la mente. Mateo 15, versículo 17. Voy a usar este verso como ejemplo. Mateo 15, versículo
17. Ustedes recuerdan la historia que los fariseos se enojan con Jesús y le dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y no simplemente era un problema de lavarse la mano como higiene, era un problema religioso. Le estaban atribuyendo pureza espiritual al lavarse las manos, ¿verdad? Lo que Levítico enseñaba, ellos le dieron demasiado valor a lo externo que a lo interno. Y en esta historia voy a solamente extraer unos ejemplos que Jesús usa aquí. Por ejemplo, Jesús comienza el 17 diciendo las dos primeras palabras, ¿cómo dice? No entendéis, ¿verdad? Ahora fíjense cómo Jesús, esas palabras son importantes, porque cuando Jesús pregunta, ¿no entiendes? Lo está haciendo en el sentido espiritual, o mejor digo, con el contraste carnal y espiritual. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿no entendéis? Y no entendían porque eran carnales todavía. ¿Se acuerdan de Pablo y Corintios diciendo a la iglesia, ustedes compiten o se pelean a ver cuál es el mejor predicador, ¿verdad? Y Pablo le dice a la iglesia, ¿no sois carnales cuando hacen esto? Ahora, podemos ver en la Biblia que hay cristianos carnales. Y Romanos 8 nos enseña, por ejemplo. Miren lo que dice luego. Jesús dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca, ¿a dónde va? Al vientre, ¿verdad? Ahora, aquí Jesús está haciendo una explicación que hay dos entradas diferentes, una al vientre y otra entrada al corazón, ¿verdad? Dice, y va al vientre y es echado en la letrina, ¿verdad? Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Ahora, nos podemos confundir porque en el contexto donde Jesús está hablando, hablar las palabras en este contexto judío tiene mucho sentido lo que hablamos. Ahora mismo usted puede, por ejemplo, ayer hablamos de un tema acerca, por ejemplo, la Biblia dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio al Espíritu Santo. Ahora, yo les pregunto, si yo le doy $100 a alguien o le pido a cualquier persona no creyente que diga Jesús es el Señor, ¿usted cree que lo puede decir? Entonces nos damos cuenta que no se refiere a eso. Se refiere a palabras que salen del corazón, no palabras vanas de la mente. Usted puede decir hasta una broma de algo muy serio, pero en bromas, y no tiene sentido lo que está diciendo. Pero aquí las palabras que salen, se está asumiendo que son las que salen con intención de o bendecir o maldecir. Y dice Jesús, retomo el 18, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Ahora aquí podemos, vamos a decir, analizar lo que está diciendo Jesús. Jesús usa contrastes naturales para entender lo espiritual. Él dice, ok, lo que entra por la boca, ¿a dónde va? Al vientre, y si te cae mal, vuelve a la letrina. Ese es el ejemplo de Jesús. Entonces deducimos, lo que entra al corazón, ¿por dónde entra? Por la mente. Podemos decir por los ojos, los oídos, pero es la mente la que permite. Y luego, si es malo lo que permitiste, ¿por dónde sale? Por los hechos y por la boca, ¿verdad? Dice, no puede un buen árbol dar malos frutos, y no puede un árbol malo dar buenos frutos. Y son ejemplos muy simples en el sentido de agricultura o básico. Todos entendemos eso. Dice, lo que entra por la boca, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto, o sea, lo que sale del corazón, es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, utilizaba el ejemplo de que el ojo, ¿verdad?, es la lámpara del cuerpo. Pero ojo aquí no son los ojos físicos, sino es el deseo del corazón. Dice, si tu ojo es bueno, es decir, si lo que anhelas es bueno, o sea, si lo que tú pides, anhelas y permites entrar, es la palabra de Dios, dice, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tú anhelas cosas materiales, el mundo y etcétera, dice, tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Y en el verso 19, Jesús continúa diciendo, porque del corazón, ¿qué dice? Salen. Ahora, aquí vemos el corazón como esa vasija, como hemos explicado, y la mente es la puerta que le permite entrar al corazón lo que hay allí. Dice, porque del corazón salen, ¿qué salen? Lo primero que dice son los malos pensamientos. Ahora Jesús
Lo pueden ver en Mateo 13, versículo 10 en adelante, donde Jesús dice, para que entiendan con el corazón. O a veces dice, ¿por qué piensan así en vuestros corazones? Jesús está hablando obviamente de nosotros, acerca del alma que se compone de mente o pensamientos, emoción y voluntad. Y los tres funcionan juntos. Cuando usted piensa, por ejemplo, en su mente, en la mente nada más está la información y en el corazón la experiencia. Si usted lee un libro y usted lee, por ejemplo, una receta de una comida, usted dice, mira cómo se hace eso, y usted lo lee, en su mente se quedó grabado la información. Pero si usted aprueba eso, lo prueba, se lo come, ¿verdad? Ya no solamente tiene la información, sino que también tiene la experiencia. ¿Sí entienden eso? Entonces, cuando usted piensa en eso, y usted dice, quiero esto, usted ahora lo anhela porque ya lo probó, ya comió. Entonces ya se convierte en algo real y vivo en su vida. Bueno, Jesús aquí dice, los malos pensamientos salen del corazón, homicidios. Ahora, fíjense que la Biblia nos habla de que homicidio se efectúa en el corazón, no en el hecho. O sea, nosotros matamos a las personas primero en el plan. Cuando usted dice, por ejemplo, como hemos explicado, si usted se sienta en un banco y de repente usted tiene necesidad de dinero y usted ve la cajera ahí con la máquina contando todo ese dinero y usted dice, ay, si yo pudiera meter la mano, ¿verdad? Y un puñito, nada más. Ahora, ante los ojos de Dios, ¿qué pasó? Usted robó, aunque no se lo lleve. Porque del corazón es donde viene la intención. Ahora, fíjense aquí el problema. Tenemos una necesidad, pero miramos el dinero, lo codiciamos y se convirtió en robo. Pero no te lo llevaste, pero en el corazón efectuaste el pecado. ¿Cuántas veces podemos hacer esto sin confesar? Lo podemos hacer así como un cliché, ay Señor, perdóname, Dios me libre, ¿verdad? Pero de verdad arrepentirnos ahí en ese momento y decir, wow Señor, perdóname, tengo robo en mi corazón. Pocos hacen eso. Si lo hacemos, eso es lo que nos ayuda a crecer rápidamente. Dice luego, adulterios, fornicaciones, los hurtos, ahí está robo. Dice falsos testimonios, blasfemias. ¿De dónde sale todo eso? Del corazón. ¿Y por dónde entró? No lo creó el hombre. El domingo hablábamos que nacemos muertos, pero luego en la conexión con este mundo recibimos el deseo, los anhelos. Le voy a decir por qué eso es tan cierto. Porque una persona puede vivir en la China. Y suponiendo que en la China la gente codicia frutas. Bueno, para esa persona fruta es una codicia. Pero en otro país es dinero, o para otro país es ropa o otras cosas. Imagínense las personas que viven en los lugares donde hay minas y de repente trabajan allí y lo que están es pensando cómo robarse un poquito de oro para que ese pedacito de diamante cambie su vida. Ahora, se dan cuenta que el pecado se efectúa cuando vemos algo y lo codiciamos. ¿Sí están entendiendo el ejemplo? O sea, es una relación con el mundo. Se forma el pecado por nuestra sed del alma, pecamos. Y eso es lo que nos hace pecadores. Pero en condición estamos separados de Dios, es por eso que pecamos. Entonces termina el 20. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y este versículo lo podemos ver en muchas maneras, ¿verdad? Muchas cosas que la iglesia puede prohibir externamente antes que primero se efectúe el cambio interno. Bueno, no puede entrar a nuestro corazón nada sin el permiso de nuestra mente. Ahora, voy a decir esto porque hay personas que tienen un sentido de dirección, un sentido de concentración y de enfoque, ¿verdad? Que es bueno. Pero hay personas que viven en La La Land. ¿Sí saben lo que es La La Land? Es la isla de donde todo el mundo se pierde. A mi país decían, está en el limbo. Miren, es peligroso y le voy a llamar pecado dejar que la mente corra sola, sin tener dominio propio. Porque dejar que la mente corra es lo mismo que usted salir a las 12 de la noche y dejar su casa abierta. Imagínese eso. ¿Quién lo haría eso? Nadie, ¿verdad? Entonces, dejar la mente correr y no tomar control de la mente, obviamente es pecado porque permite que entre y salga quien quiera. Nosotros tenemos que ser como ese guardián que tenemos, o como el atalaya que estudiamos, vigilando. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entren en tentación. Bueno, ¿cómo sabemos que este corazón, verdad, o la mente en este caso, es la puerta al corazón? Bueno,
Nosotros somos responsables de lo que entra y de lo que sale, pero una vez permitimos entrar el pecado o el anhelo, la codicia, bueno, ahí se hace más difícil no pecar. Por eso es que las peleas contra el pecado no se efectúan. Codicio, pienso en las cosas de este mundo y luego que tengo el corazón cargado de cosas de este mundo, obviamente ya pequé, ya codicié, hice planes en mi mente, aunque no lleve nada a cabo con mis manos. Jesús dice que si un hombre mira y codicia a una mujer, ya pecó. Y esto va para la mujer también, igual. Ya se lo imaginó, nadie te vio, pero Dios sí. Entonces, la santificación, oigan bien, tiene que ver con matar esos deseos impuros, donde ahora te molesta pensar en eso. Ahora ya es una guerra tan profunda que ya, aunque se te vaya la mente, te da como hasta asco en un momento dado, ¿verdad? Yo recuerdo cuando antes veía personas que se convertían y le permitían dar un testimonio con micrófono, ahí se subía, y le daban 20 minutos, y 18 minutos era acerca de la jactancia. Si era un hombre decía, cuando yo estaba en el mundo, así como usted me ve, yo tuve 50 mujeres. Y yo decía, wow, eso es para jactarse, aplaudir o llorar. O sea, ¿qué hacemos? Y pensamos que esos testimonios de que yo era un asesino y vendía drogas, eso como algo para que la gente diga, wow, ese hombre se le ve que era un... No es eso de avergonzarse, hermanos, de llorar, de que eso fue lo que llevó al Señor a la cruz. Y nosotros jactarnos de eso. Bueno, aquí no tienen que buscar esos versos, usted lo conoce de memoria, la historia de Ananías y Zafira, ¿se acuerda? Pedro, está en Hechos 4 en caso de que usted lo quiera anotar, Pedro le pregunta a Ananías como responsable, le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Ahora, ¿por qué no le preguntó Pedro a Satanás? ¿Saben por qué, hermanos? Porque la tentación de Satanás, los ataques de Satanás no son en violación a tu voluntad, son en propuesta. Satanás viene, te propone y tú decides. El día del juicio, Satanás no estará allí, Satanás estará allá en el infierno. Y como vemos que Adán peca, le dice, no, fue la mujer que me indujo, y luego la mujer le dice que fue la serpiente, eso no va a existir en el cielo. Y aquí Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué tú permitiste? Ahora, ¿qué está asumiendo Pedro? Que Ananías podía, ¿qué? ¿Quién me ayuda? Resistir a Satanás, ¿verdad? Bueno, vemos que por un lado, Dios toca el corazón de Ananías y Zafira para que ofrenden su propiedad. No fue ni Pedro ni los apóstoles, fue el Señor que le dijo. Él dijo, el Espíritu te dijo, vende tu propiedad y llévalo a los pies de los apóstoles. ¿Saben para qué era el dinero? Para establecer la iglesia en la cual estamos hoy sustentados, hermanos. Esta iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles. Y ellos tenían el privilegio de vender sus propiedades para que se siembre y siga creciendo el edificio de Cristo, hermanos. ¿Usted cree que es poco? Por eso fue que Dios lo fulminó así, porque estaban trabajando en el fundamento. Y Pedro le pregunta más adelante, dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Ahora, ¿quién tiene la llave de la puerta de nuestro corazón? No es Dios, somos nosotros. Dios, dice Jesús en la iglesia de la Odisea, estaba afuera haciendo ¿qué? Tocando. ¿Por qué no entró si Él es Dios? Porque nos dio una voluntad, significa la llave, la misma que le dio a Adán. Y Pedro aquí le hablaba a Ananías como alguien responsable de sus decisiones. Cuando usted y yo pecamos, podemos buscar miles de excusas, miles, y decir, no, es que no es fácil, es que soy débil. Sí, es cierto. Pero todo comenzó con un simple pensamiento que dejamos entrar por esa puerta del corazón. Y ahí esa semilla con su tiempo va creciendo, ¿verdad? Santiago, por ejemplo, dice, ¿verdad?, que cuando somos tentados es por causa de nuestros malos deseos y luego somos arrastrados, seducidos por aquello que amamos, ¿verdad? Nos arrastra eso. Piensen, hermanos, en esto. Miren, piensen que en su corazón hay como un anillo grueso, ¿verdad? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, cuando usted ve que un camión está arrastrando a otro porque se le dañó el motor, de repente lo engancha y lo lleva así, ¿verdad? Como si fuera un tipo garfio, ¿verdad? El corazón, ¿verdad?, tiene esa argolla, ese anillo, pero los deseos del mundo, hermanos, son como ese gancho, que si usted permite que se enganche de ahí, usted no va a poder pelear con el mundo.
Por eso es que tenemos que cerrar la puerta para que no llegue ese deseo a enganchar nuestro corazón. Vamos a pensar aquí en un ejemplo. Fíjense cómo la mente, ¿verdad?, puede o juega un papel muy importante en nosotros los cristianos. Mire, usted y yo como creyentes podemos vivir como la historia de Asaf en un momento que se olvidó del Señor y se fue, por así decir, a mirar el mundo. Y nos podemos sentar hasta en el internet, deleitarnos, ¿verdad?, buscar mansiones. Y usted clic, ay, wow, ¿te imaginas yo en una casa de esa? Y luego clic, y de repente buscando te encuentras con un amigo tuyo que estudió contigo, que tiene una casa así. Y tú dices, Señor, ¿y por qué yo no? Y comenzamos a codiciar el mundo. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que entre en nuestro corazón la codicia, ¿verdad? Pero vamos a pensar en esa misma persona que en vez de estar mirando eso, se enfoca en lo que Jesús dijo en Juan 14, me voy a preparar, ¿qué? Moradas. Eso mata la codicia. Y cuando pensamos que mi casa en el cielo es eterna, que no tengo que llamar al handyman, que se me quemó un bombillo, ni se me cuarteó la pared, se está metiendo la humedad, etcétera, usted dice, no, que Dios bendiga a las personas que tienen su casa, que Dios le dé gozo, oramos que Dios bendiga a las personas. Pero si yo no la tengo y Dios no me la quiere dar, me deleito en mi morada celestial. Ahora, fíjense la misma persona, permitiendo dos pensamientos, cómo la actitud cambia. El que está codiciando y no tiene, se enoja con Dios, se enoja consigo mismo, se le ve el ánimo, no quiere servir, etc. Pero la persona que vive deleitándose, hermanos, cuando viene la codicia, usted se para frente a la cruz pensando que usted estaba supuesto a estar allí y no estuvo. Y Cristo subió y Él, siendo rico, se empobreció para que por su pobreza nosotros, ¿qué? Fuésemos enriquecidos. Eso es para pensar día y noche en esto. Y esto no significa conformismo como el mundo le llama. Eso significa plenitud en Cristo, hermanos. Contentura. Si Dios manda una mansión, ojalá sea un lugar donde podemos, ¿verdad?, ser hospitalarios. Y si alguien necesita un lugar de quedarse, podamos compartir. Porque cuando pensamos, yo le decía a mi esposa hablando de un tema, cuando alguien piensa en la lotería, si me saco la lotería, ayuda a los pobres. ¿Saben por qué piensan así? Porque la lotería no le cuesta nada. No es sacrificial el dar. Claro, con $1 te sacas 1,000,000 y das 100,000, no te costó nada. Jesús no nos pagó así, ¿verdad que no? Vamos a Romanos 12, versículo 2. ¿Cuál es la diferencia de estas dos mentes? Bueno, Romanos nos ayuda. Si usted tiene Biblia digital, voy a leer Nueva Traducción Viviente, y si no, usted lo anota y luego... Romanos 12:2. Cuando yo leo versiones diferentes, lo hago con el fin de simplificar el verso, ¿ok? Por si acaso algunos no tienen esta versión. No se sienta mal si no la puede, ¿verdad?, tener o etcétera. Solamente es con el bien de simplificar el verso para que se entienda más fácil. Romanos 12:2, Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice, más bien, dejen que Dios, fíjense esa palabra, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de ¿qué? Los que tienen esa versión lo pueden decir, la manera de pensar. Ahora, ¿qué sucede cuando este mundo te infunde este tipo de pensamiento? Que tú eres lo que tienes, por ejemplo, ¿verdad? Tú eres lo que tienes. Si tú tienes una casa grande, eres una gran persona. Si tienes un buen vehículo, mucha ropa, eres una gran persona. Si tienes mucho dinero, eres una gran persona. Eres especial o eres importante. Yo recuerdo cuando yo me crié con gente de campo, ¿verdad? Cuando digo gente de campo, hablo de mi familia y también las personas que trabajaban con mi abuelo. Y pude ver las dos partes porque conocí personas con mucho dinero. Y las personas pobres siempre utilizaban el término, si por ejemplo querían hablar contigo, y en ese momento había un rico hablando contigo, te hacía así, no, tranquilo, tú estás hablando con alguien importante, decían. Imagínense, o sea, tenía uno que decirle, tú también eres importante. O sea, la gente no es importante por lo que posee. Y las personas se sienten porque el mundo les infunde este tipo de pensamiento.
Ahora imagínate cuando tus lentes, en este caso figurativamente hablando, son esos. Es que yo no soy nadie porque no tengo lo que fulano tiene. Es una manera de pensar, pero no es lo que dice la Biblia. ¿Están de acuerdo? Nosotros no somos porque tenemos mucho o poco. En paréntesis digo, no es malo tener y tampoco es malo no tener. Lo que es malo es cómo nos manejamos. Pablo dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza. Dice, pero todo lo puedo en Cristo. O sea, hay que tener fuerza, poder espiritual para ser pobre. Y hay que tener poder espiritual para ser rico. Santiago dice, el pobre gloríese en su exaltación y el rico gloríese en su humillación. Los dos, el rico hay que bajarlo y al pobre hay que ponerlo a la par para dejarle saber que tanto el pobre como el rico son iguales ante Dios. ¿Están entendiendo? Es más difícil, ¿verdad?, servir a Dios con riquezas, pero Dios también da fuerza y sabiduría. Dice Pablo a Timoteo en capítulo 6, dile a los ricos de este siglo que no sean altivos, ¿verdad?, y que no pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas. No se sabe si hoy la tienen y mañana no. Esta versión dice, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar su manera de pensar. Pero fíjense lo que dice luego, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. En la versión Dios habla hoy, el mismo verso dice así. Dice, no vivan ya según los criterios. ¿Qué son criterios? Opiniones, puntos de vista, ¿verdad? El mundo piensa, como ya decía, que el que tiene mucho es importante o es especial. Y esto ha sido tan impregnado en nuestros corazones que se nota cuando llega un rico y te saluda, cuando llega un pobre y te saluda. La actitud es diferente. Y desafortunadamente el Señor, ¿verdad?, tuvo que confrontar a esta gente porque los mismos Galileos o los discípulos que eran pobres querían ser como los que gobernaban. Y Jesús le dice, ¿saben lo que hacen los que gobiernan? Se enseñorean de ustedes, abusan de ustedes. ¿Quieren ser así? En el cielo no es así. En el cielo el que gobierna debe ser el más humilde para que el que imite sus pasos sea más humilde todavía. Y esa es la idea. Dice esta versión, Dios habla hoy, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Aquí vemos en este verso que el Señor dice, el Espíritu Santo nos transforma cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar por la palabra. O sea, antes nuestro estilo de vida, nuestras metas a alcanzar, ¿verdad?, eran diferentes que las de ahora. Pensábamos que tener era lo que nos daba identidad. Pero seguimos trabajando, cada quien tiene su trabajo y ahorra y quiere una casa, gloria a Dios por eso. Pero no es esa casa la que me identifica, ¿verdad? Podemos tener muchas cosas, pero no es eso lo que me hace sentir que soy o no soy. Bueno, hemos concluido que lo que permitimos entrar en nuestra mente, ¿verdad?, entra al corazón y luego esto será lo que determina nuestras decisiones. En Gálatas 5, versículo 16, si me acompañan allá, era el verso que utilizamos como tarea anteriormente. Y yo sé que muchos tienen muchas preguntas en lo que significa o en lo que implica la práctica cristiana. Hay muchas personas que preguntan, por ejemplo, pastor, cuando peco, ¿verdad?, ¿cómo reacciono? O ¿cómo pongo en práctica para no pecar? ¿O cómo puedo dejar de pecar? Y son preguntas prácticas que cada cristiano tiene y yo también tengo. Gálatas 5:16, me dicen amén cuando estén allí. Aquí dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero hacer una explicación para que no haya confusión. Creo que ayer lo mencioné en la reunión de varones y la Biblia cuando habla del Espíritu y la palabra es lo mismo. Cuando dice andad en el Espíritu o llenos de la palabra de Cristo es lo mismo. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿por qué menciona la palabra a veces Espíritu? ¿Por qué a veces palabra? La siguiente razón, el Espíritu Santo es el agente, la persona que ha venido a morar en nosotros
para producir en nosotros anhelo, entendimiento y poder espiritual. Eso lo produce el Espíritu. Cuando usted y yo sentimos orar es porque el Espíritu te está moviendo a orar. Cuando queremos ir a la iglesia, el Espíritu te está llamando. Y dice Romanos 8 que el Espíritu gime por nosotros, pide a Dios por nosotros, ¿verdad? Bueno, tenemos esa parte. El punto aquí es que el Espíritu es invisible. Nadie ve al Espíritu, aunque sí ve su efecto, como Jesús le dijo a Nicodemo. No puedes ver el viento, pero ves el efecto. Entonces la Biblia le llama a la palabra Espíritu, pero el mismo Espíritu es la palabra creadora de Dios, la palabra regeneradora y el poder de Dios a través del Espíritu. La razón por qué a veces le llama palabra es para darnos a nosotros, hacernos accesible el libro, la Biblia, que cualquiera puede tener. Ahora fíjense qué bueno es Dios. Un paréntesis, si Dios decide acercarse al hombre, Él así como Él es, hemos estudiado, lo mata, instantáneamente lo mata. O sea, cenizas. Nadie puede ver a Dios y el que ve a Dios muere, dice la palabra. Dios nos manda por medio de piedra su ley. Algo que podamos tocar sin que en sí ese objeto sea santo. Algo que es neutro, es un pedazo de piedra. Pero tiene una información que nos habla de cómo acercarnos a Dios. Por ejemplo, si usted quiere hablar con una persona que está en la cárcel, ¿verdad? Usted le manda una carta o pide un permiso. ¿Verdad? Hay una separación. Uno está en la cárcel, otro está libre. En el caso de Dios es más profundo porque Dios no puede venir así. Oh, déjame ayudarlo. ¿Verdad? Es como si fuera el sol siendo un hombre queriendo abrazarte porque te ama. O sea, te mata, ¿verdad? Bueno, Dios nos manda un libro, la Biblia, para que por medio de ella entendamos cómo es Dios, cómo acercarnos a Él, cómo es que Él quiere que vivamos. Y Él ahora nos da vida nueva en el Espíritu y Dios tiene comunión con nosotros nada más en el Espíritu. Y esa parte del Espíritu vive totalmente separada de estos dos. Nosotros, en este caso el yo, el centro, tiene que decidir acercarse a Dios espiritualmente nada más. Antes se sacrificaban animales, eran obras externas, ritos y ceremonias para agradar a Dios y dice el Señor, sus sacrificios no me agradaron. Entonces Dios, cuando se aparece en Juan 4 a Samaritana, le dice, el Padre anda buscando adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu, obviamente hay que nacer de nuevo, y verdad conforme a lo que dice la Biblia. Ese es el ejemplo. Cada día tenemos que inclinar y arrastrar, por así decir, nuestra alma y nuestro cuerpo a la voluntad de Dios. Por eso es que aparecen las palabras, humíllate, sométete, sufre, porque duele, ¿verdad? Es como andar con un niño malcriado que quiere ir para allá y el papá por acá. Y el niño llorándote, jalándote para allá, ¿verdad? Bueno, esa es la idea de cómo podemos entender cuando hablamos de andar en el Espíritu, ¿verdad? Todo lo que el Espíritu desea. Ahora, fíjense que el Espíritu fue enviado para cumplir la voluntad de Dios a través de nosotros. ¿Qué usted piensa cuando nosotros decidimos ignorar el Espíritu? La palabra dice, no apaguéis el Espíritu, ¿verdad? No contristáis el Espíritu, ¿verdad? Imagínese el Espíritu esperándolo a usted hasta que usted decida si quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios se efectúa sin usted, sin mí, como sea. Pero Dios ha hecho morar su Espíritu esperando que nosotros, cuando querramos, decidir hacer lo que Dios quiere. Por eso vino el Espíritu, ¿verdad? Y aquí en Gálatas dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿quién? Y aquí nos damos cuenta de algo. Se necesita una clase sola para explicar la función del alma y la carne unida. Porque el alma, obviamente, cuando hablamos de hábitos, adicciones, inclinaciones, tiene que ver con, primero, la muerte espiritual, segundo, el hábito del alma. Quitar un hábito, hermanos, yo a veces he usado ejemplo donde un soldado en la guerra pierde su pierna, o sea, pierde en la guerra, en el combate, pierde totalmente de su pierna derecha, por ejemplo, y está en su casa y le da comezón el pie. Tiene por costumbre rascarse el pie, pero al perderlo, en su mente sigue teniendo esta comezón, pero el pie no está allí. Eso se llama hábito.
Eso es lo que el alma se habita, se conforma. Por eso Romanos dice, no te conformes, no te amoldees a las cosas de este mundo. Entonces, cuando hablamos de hábitos, obviamente vamos a sufrir. Porque dejar una mala costumbre, una manía, ¿cuántos tienen manías de mover un dedo, la cabeza, rascarse? Mi esposa duerme moviéndose, ¿verdad? Y a mí, lo voy a decir cristianamente, odio eso. Porque no me puedo dormir, siento como que me están despertando. Entonces, hay un problema que a ella le encanta ponerme el pie. No se duerme si no me pone el pie encima de mi pie. Y a ella le encanta moverse, gracias a la herencia de su suegra, de mi suegra, de su mamá. Sí, porque a veces está mi suegra, estamos comiendo y se le ve la cabeza así. Y digo yo, ya yo sé de dónde viene. De repente le digo que deje de hacer eso o que se aleje un poquito y hay un dilema porque no puede dejar de hacerlo y no se puede dormir si no me pone el pie y bueno, hay que sacrificarse, ¿verdad? Pero los hábitos son cosas difíciles de dejar, las malas costumbres aún más, las tradiciones son profundísimas, la cultura dice quítate. Venimos de un país buscando mejoría y cuando llegamos aquí a buscar todo lo que venden allá. ¿Cuántos hacen eso? ¿Verdad? El plan en mi país del dominicano es a comer comida americana y a buscar una rubia americana, güera para los mexicanos. Llega aquí, se casa con una dominicana y no sale del restaurante dominicano. Y yo sé que con ustedes, ¿verdad? Los mexicanos buscan sus tacos, los otros los tamales, etcétera. Bueno, cuando Cristo nos salva, tenemos miles de tendencias, pero en este caso pecaminosas. No es que mover el pie sea pecado, pero es un ejemplo que estoy usando. Bueno, este verso que leí, lo voy a leer en 3 diferentes paráfrasis, o sea, lo voy a parafrasear. Bien simple, dice así, Gálatas 5:16. Dice, rinde tu voluntad al Espíritu o a la palabra de Dios. ¿Qué es la voluntad en este caso? Que nosotros no debemos tomar decisiones sin primero filtrar esa decisión o intención a través de la palabra. Otro ejemplo es que la palabra de Dios gobierne tu mente. Que todo lo que tú pienses, decidas, anhele, sea la palabra de Dios. Otro ejemplo, ocupa tu mente en la palabra de Dios en todo tiempo. Ahora, cuando somos cristianos nuevos y vamos camino a la madurez, esto no es algo fácil, no es algo tan simple. Al principio usted tiene que recordarse que usted es cristiano, pero llega un momento que usted ya no puede pensar sin la Biblia. Y un momento que usted no puede hacer nada sin primero pensar en la palabra de Dios. Ya es un estilo de vida. Ya usted piensa, es como si la palabra de Dios es su mente. Y eso es lo que Romanos dice, renueve su mente para que Dios le cambie el corazón. Cuando hablamos de andar de un cristiano, la orden de Dios es que nuestra motivación, deseo y decisión sean gobernadas por el Espíritu o podemos decir la palabra de Dios. La pregunta que hago es, si usted está tomando nota de los 3 puntos, motivación, deseo y decisión. Tengo una pregunta que hacer. ¿Qué pasa con un cristiano que tiene la mente carnal? ¿Verdad? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la evidencia de ese cristiano en este caso? Vamos a ver ejemplos. Vamos a Juan 4, verso 31. Vamos a ver un ejemplo. Acuérdense que siempre me pueden preguntar en medio de la clase si se quedaron atrás o algo, ¿ok? La clase es abierta. Es la diferencia de predicación los domingos y hoy. Pueden levantar la mano y hacer preguntas. ¿Qué diferencia, o qué pasa, perdón, no diferencia, qué pasa con un cristiano que tiene la mente carnal? Ahora, antes de responder esto, quiero explicar la pregunta. ¿A qué me refiero con un cristiano carnal? Un cristiano carnal, no nos vayamos inmediatamente a uno que es inmoral o ladrón o mentiroso, sino una persona creyente en el Señor, cristiana, que vive con su mente en las cosas de aquí nada más. Hay 2 versos que les voy a dar para que lo anote. Filipenses 3, 18 y 19. Y Efesios 4, 17 al 22. Filipenses 3, 18 y 19. Y para no confundirlos, tengo que verificar. Es que me llegó el verso ahora.
y Efesios 4, 17 al 22. Efesios dice, lo que busco aquí, confirmando a ver si está bien el verso, Efesios dice, ya no andéis como los otros gentiles que no son creyentes, que andan en la vanidad de su mente. Eso es un creyente carnal, aunque Pablo se está refiriendo a un no creyente, pero él le dice a los creyentes, no ande como los no creyentes. Esa es la idea. Les dije el primero Filipenses 3, ¿verdad? Solo voy a confirmar que está correcto. Sí, 18 y 19, se lo voy a leer. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, son cristianos. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal, esa es la idea. Entonces, ¿qué sucede con una persona cristiana que tiene una mente carnal? Podemos decir mente terrenal. Todo lo filtra a través de lo que es aquí y el ahora. Por ejemplo, una palabra que he utilizado en varias ocasiones es pragmatismo. Una persona pragmática es una persona que le adjudica a todo lo que hace beneficio material. Yo sé que es de Dios porque me aumentaron el sueldo. Yo sé que fue Dios porque me sanó. Esa es la idea de pragmatismo. Todo lo filtra a través del beneficio personal, pero material y terrenal. Eso es pragmatismo. El fin justifica los medios. O sea, si funciona, es Dios. O si funciona, lo podemos hacer. Pero siempre tiene un beneficio, sobre todo material o terrenal, y no espiritual. Acuérdense que cuando Adán pecó, lo espiritual perdió y ahora le dio más valor a lo material y terrenal. En nuestra conversión, convertir no significa dejar de ir a favor de la corriente del mundo, y ahora vamos en contra de la corriente del mundo. Significa que ya no vamos detrás de lo material, sino detrás de lo espiritual. Esa es la idea. Aquí Jesús, cuando estaba discipulando a los discípulos, valga la redundancia, ellos no podían entender el plan de Dios porque tenían una mente terrenal. Juan 4:31, fíjense un ejemplo. Dice, entre tanto los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído comida a alguien? ¿Le habrán traído a alguien de comer? Ahora, ¿de qué está hablando Jesús y de qué estaban hablando ellos? Bueno, dice el 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué le está diciendo Jesús en esto? Esto es más importante para mí, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, el pan físico. Ellos dicen, él dijo eso porque ya comió. Jesús está hablando de algo espiritual y ellos, con una mente ¿cómo? Carnal. Vamos a Mateo 16, otro ejemplo. Esto, hermanos, es lo que nos ayuda a poder entender cuando estamos en problemas aquí en la tierra. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas, verdad? Lo que le pasó. Fueron a la cárcel. Imagínense que ellos tuvieran una mente carnal o terrenal. ¿Qué hubiesen dicho? Ay, el Señor se olvidó de nosotros, ¿verdad? Porque nos metieron en la cárcel. No, había un plan allí. Perdón, Mateo 16, verso 6. ¿Están allí? Fíjense, otro ejemplo similar. Dice, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ahora, ¿a qué se refería Jesús? Se está refiriendo obviamente a la hipocresía de los fariseos. Dice el verso 8, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? ¿Qué le dice luego? Hombres de poca fe. ¿Qué dice la palabra? Que no andamos por vista, sino, esa es la idea del texto. O sea, no se enfoquen en las cosas de aquí, pongan los ojos en las cosas de allá. Porque aquí Jesús le dice, ustedes piensan así porque no viven en fe, no caminan en el Espíritu y por lo tanto no pueden entender lo que estoy hablando. Dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Luego les recuerda, dice, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y
¿cuántas cestas recogisteis? O sea, el problema no es el pan, eso es lo de menos, Jesús le dice. Buscar primeramente el reino de Dios y esas cosas yo las voy a añadir. Vamos más abajito, en el mismo capítulo, al versículo 21, otra vez la misma actitud. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Ahora Jesús ya viene hablándoles a ellos que está escrito que el Hijo del Hombre será entregado. Y ellos no lo querían entender, especialmente Pedro. Dice, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y aquí está la esperanza, resucitar al tercer día. O sea, no era pérdida. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ahora, fíjense que la mente carnal es un instrumento en las manos de Satanás. Ese es el peligro. Cuando usted y yo estamos no delirando, pero en nuestra mente vana, dejando la mente volar y no centrados en la palabra de Dios, en su voluntad, es una puerta abierta, ¿verdad? Que cualquiera puede entrar y salir. Y aquí el Señor le llama a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, fíjense, aquí hay dos cosas. Le está hablando a Satanás directamente, pero le está dejando el mensaje a todos. O sea, le está hablando a Satanás. Fue Satanás que incitó a Pedro a decir esto. Pero le está dejando a todos, lo dijo en voz alta, para que ellos sepan cómo Satanás opera. Hay compasión que es carnal, y ahí está la compasión de Dios. Ese no es tiempo de compasión por el cuerpo de Jesús, sino compasión por las almas que se iban a perder. Fíjense que estaba al revés. Pero ¿qué había en la mente de Pedro, si usted puede pensar? ¿Por qué tuvo esa compasión? ¿Por Jesús? ¿O porque iba a perder los milagros, los panes, los peces, etcétera? ¿Sí ven la mente carnal? Luego le dice, me eres tropiezo. Y luego le explica, ¿por qué no pones qué? La mira. ¿Qué es la mira aquí? Obviamente está hablando de la mira. Esa palabra mira es la palabra froneo o fronema. Es la palabra donde tienes la mente ocupada. Eso significa esa palabra. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense que perdió el propósito porque su mente estaba ocupada en las cosas materiales y terrenales. Es por eso, hermanos, que al camino cristiano le podemos agregar frustración, peso y sufrimiento que Dios no nos mandó. Yo recuerdo cuando íbamos a salir a un río con mi familia y de repente decían, vámonos a un río llamado Carrizal. Las vecinas aquí saben de qué hablo. Un río, ¿verdad?, que antes tenía agua, no sé ahora. Y era una alegría escuchar eso, porque ahí comenzamos a buscar la ropa, los pantalones cortos y todo como niños. Yo tenía como 10, 12 años. Pero dentro de todo eso que yo buscaba, traía mi pelota de basquetbol, traía guantes, traía muchas cosas. Y cuando me miraba mi tío o mi tía me decía, nada de eso. No vas a necesitar nada de eso, así que deja todo eso. El ejemplo que estoy haciendo es que a veces cargamos con cosas que no tienen ningún propósito con lo que Dios nos está llamando. Y nos metemos en lío o arrastramos cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y por eso es que cuando el Señor nos habla acerca de llevar nuestra cruz, esa cruz obviamente se identifica por medio de aquello. Lo explico de esta manera. Cada vez que Dios te dice a la izquierda, se te va a levantar el deseo o la voz que vayas a la derecha. Esa es tu cruz. Clava tu deseo y vete a la izquierda donde dice Dios. Pero es guiado por el Señor, esa es la idea. ¿Qué sucede cuando nuestra mente está ocupada en las cosas terrenales? Faltos de entendimiento somos, nunca maduramos. Una vida llena de temores, obviamente, cuando usted tiene la mente puesta en el dinero, su trabajo o la bolsa de valores viene a ser su Dios. Y si eso se mueve, usted se mueve. Y no confiamos en Dios. Somos dominados por Satanás, obviamente, y vivimos por circunstancias externas y no por la voluntad de Dios. Miren, esto es peligroso porque la palabra está llena de versículos que dice todo pasará, todo será consumido. Y si a usted, imagínese esas noticias de volcanes donde a veces aparecen en CNN, ¿verdad? Que dicen hay que evacuar. Ahora mismo en el estado de Oklahoma, no sé si vieron la noticia, un tornado. Allá está nuestro hermano, el pastor Alejandro y su esposa Montserrat, Casa de Oración Tulsa.
y me dice que viven cerquita de la orilla del río y tuvieron que salir. Ahora imagínense ellos como la mujer de Lot, ¿verdad? No, es que no podemos salir. Y eso es lo que va a pasar un día. Estamos dando la vida por algo que un día se puede ir flotando. Ahora, siempre digo esto para no irnos a los extremos. Hay que trabajar, hay que aspirar, etcétera, dentro del plan de Dios. Pero no ver que de repente la brisa se te lleva a la casa y se te lleva a tu hijo y tú miras la casa. O sea, las cosas materiales se van a quedar. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 6 de Efesios, no tienen que buscarlo, utiliza, o sea, explicando la armadura de Dios, utiliza o hace mención del casco. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo le llama él? El yelmo de la salvación. Ahora, esa palabra la, que aparece en Efesios, creo que el verso 17, si le quitamos esa letrica la, se pierde mucho en el sentido del texto. ¿Por qué? Porque si dice el yelmo de salvación, está hablando de múltiples salvaciones o que no que haya otra, pero más bien en un ejemplo más general. Pero si habla de la salvación, encierra en todo esa la el plan eterno de Dios, donde tenemos que tener la mente. Entonces viene el ataque de Satanás, viene vamos a decir, la flecha o el dardo. ¿Cómo viene? Con dudas. Y ese casco no va a permitir que te llegue a la cabeza porque tú tienes tu mente puesta en lo de arriba. Satanás nada más ataca o te ataca en este caso con lo material y terrenal. Satanás nunca te dice, santifícate. Oh, eso fue Satanás. Nunca te va a decir santifícate. Nunca te va a decir llénate del consejo de Dios. Nunca. Entonces, para poder distinguir la voz de Satanás, tenemos que aprender a discernir y amar las cosas de arriba para poder contrastar su voz con la de Dios. Hay cristianos que no saben cuando Satanás le habla y cuando Dios le habla. Ese es el peligro, pero no es cuestión de que Dios habla bajito o sin entender. Es que nuestro corazón se inclina a la voz que más amamos. Ese es el peligro, hermanos. Y aquí vemos que el yelmo o casco tiene el propósito de que cuando venga el ataque de la duda, recordemos que ya Cristo nos salvó. Y que cuando venga la desesperación de las cosas que no podemos alcanzar, recordar que tenemos una ciudadanía segura en el cielo. Entonces estamos así como ese tornado en Oklahoma, ya casi saliendo, ¿verdad? Casi saliendo. Vamos a Romanos 8, verso 5. Romanos 8, verso 5. Aquí Pablo nos da en esta carta a los romanos un poquito más de luz, nos arroja luz acerca de lo que estamos explicando. Romanos 8, verso 5. Ahora, estos versos se van a encontrar con personas que enseñan la palabra, que siempre digo esto porque es importante saber dónde estamos parados, porque si algunos interpretan Romanos 8 de que está hablando del creyente y el no creyente. Y si asumimos eso, nos vamos a sentir elogiados o muy tranquilos porque usted va a decir, no, ese no soy yo. Yo no soy carnal, soy cristiano. Pero el texto se está refiriendo a cristianos, que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Entonces, el verso nos da mandamientos acerca de la capacidad que Dios nos ha dado. No le va a decir la Biblia a un no creyente, anda en el Espíritu. Y si andar en el Espíritu es automático, tampoco sería un mandamiento porque funciona solo. En la Biblia no dice, respira el aire que Dios te da. ¿Por qué no? Porque es automático. Pero aquí el autor, inspirado por el Espíritu Santo, sí nos ordena que debemos voluntariamente andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la tendencia es contraria. ¿Están aquí? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí la palabra son no se refiere al que es nacido de nuevo o no es nacido de nuevo. Se está refiriendo a tu decisión y la mía, a quién le pertenecemos. Por eso yo hablaba de que la llave de la puerta de mi corazón la tengo yo. Nadie aquí me puede obligar a hacer lo que yo no quiero. Y si yo hago lo que alguien me dice es porque yo estuve de acuerdo, porque yo acepté. Pero nadie dice, no, es que yo no era alcohólico, pero un muchacho me influenció. Sí te influenció, pero es tu culpa, no la del muchacho. Porque cuando usted, por ejemplo, yo recuerdo cuando fuimos a México, a San Juan de Dios,
un mercado allí que te brinca todo el mundo encima. Bueno, ahí había gente detrás de nosotros, quiero un juguetito, quiero uno de esto, quiero uno de esto, quiero uno de esto, quiero... O sea, no te dejan ni, tú vas a morder el taco y, si quiero uno, hermano, no quiero nada, se te va el cristianismo ahí con esa gente, pierdes la paciencia. Pero, ¿cuántos saben que si compramos algo no es porque nos obligaron? ¿No? Así es el pecado, te toca la puerta y tú compras si quieres, es igual. Miren, los que son carnales o terrenales solo piensan en cosas materiales. Yo lo voy a usar de esta manera. La palabra son, que aparece ahí en el verso 5, es sumamente importante, porque esa palabrita, si la desaparecemos o si la malinterpretamos, daña todo el verso. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo por un momento, vamos a pensar en este ejemplo para simplificar. Imagínese usted, todo lo que voy a decir es figurativo, es un ejemplo. Imagínese que usted sea un deportista y usted juega soccer, ¿verdad? Fútbol, muchos le llaman. Y el grupo que va a jugar son 100, pero lo dividen en dos equipos, 50-50, grupo A y grupo B. Resulta que tú perteneces al grupo A, ¿verdad? Pero en el grupo B está tu hermana o tu hermano. Y en ese momento yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Porque tu hermana o tu hermano pertenece al otro equipo. ¿Le vas a pasar la bola? ¿O vas a pelear, entiéndase, vas a jugar fuerte para ganarle a tu hermana? ¿Vas a estar de acuerdo cuando él te diga, dame la bola, hermanita o hermanito? ¿O vas a decir, no, porque yo no soy de tu equipo? La palabra son va a definir lo que tú haces, a qué equipo perteneces. Si eres del equipo A, tienes que regir o tienes que ayudar a tu equipo, ¿cuál? A, en contra del equipo, aunque tu hermana esté allí. Ahora, sin darme cuenta, estoy aquí predicando acerca de que tú tienes familiares no creyentes y te van a decir, hermanita o hermanito, vamos a hacer esto, y tú dices, no. Claro, en tu mente, no es que no le vas a decir estoy en el equipo A, pero es una idea figurativa de que cuando pertenecemos a un equipo hacemos todo lo posible por obedecer y ganar en el equipo que pertenecemos. La palabra son nos dice a nosotros de cuál eres. Si yo digo, ¿cuántos son de Cristo? Todos dirán amén. Pero la Biblia dice que no son los que dicen que son de Cristo, son los que viven en el Espíritu. Dice la palabra, no hay condenación para los que están en Cristo. Ahí está la pregunta, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Y luego el texto dice, para los que no andan conforme a la carne, los que no andan despistados, por así decir. Entonces, este ejemplo del equipo A o el equipo B, solamente para explicar esas tres letras, los que son de Cristo. Ahora, el verso hace una distinción. Si usted dice, no, yo soy de Cristo, bueno, hay que ponerlo a prueba. ¿En qué andas? ¿En la carne o andas en el Espíritu? Esa es la idea del texto. Por ejemplo, Gálatas 5:24. Vamos a ver un ejemplo ahí con esa palabra son. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si Cristo nos salvó, pero no podemos decir que somos de Cristo si nuestra mente, ¿verdad?, está ocupada en lo carnal. Fíjense que la salvación, yo siempre que lo explico, hablo de una salvación posicional, donde ahora lo explico de esta manera para que tenga sentido. Imagínese que usted esté en el desierto perdido, un desierto que no se ve ni la orilla del desierto, nada. Alguien viene y te da un caballo y te da agua. Y te dice, mira, la salida es por allá. Ahora, tú tienes que montarte en el caballo, tienes que confiar en ese caballo y tienes que beber el agua para salir. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Esa es la idea. Pero si yo rechazo el caballo y yo rechazo el agua, y no salgo de allí, no es porque Cristo no me salvó, no es porque Él no vino a salvar. Es una salvación posicional. Yo me tengo que montar en el caballo, ¿verdad? Y llamar a mi hija. No van a entender el chiste si no lo completo. Es que los vaqueros dicen, hija, ¿verdad? Para que el caballo vaya. Es un chiste inventado. Tienen que beberse su agüita para llegar hasta allá. ¿Sí están entendiendo el ejemplo? Entonces, la primera salvación, Dios nos sacó en la primera etapa, nos sacó de Egipto, pero ahora nos pone en el desierto para tratar con nuestro corazón,
pero nos dejó un caballo, por así decir, y agua. Y tenemos ahora que salir. Yo le llamaría un camello, porque es un proceso lento. Sí, un caballo como que es muy rápido, ¿verdad? Es un proceso de confianza. Tú sigue que yo te voy a suplir con sombra, agua, etcétera. Fíjense lo que dice este verso, Gálatas 5:24. ¿Están allí? Dice, pero los que, ¿qué dice? Son de Cristo, y luego viene una palabra que también es importante. Dice, han, ¿en tiempo? No, en tiempo pasado. O sea, han, tiempo pasado, ¿verdad? A es presente, será o hará, sí, hará es futuro, han es pasado. Entonces, fíjense que el verso está asumiendo que los que son de Cristo es porque han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa este verso? ¿Significa que ya el que dice que es de Cristo es perfecto? No. Ayer usaba un ejemplo que usted lo va a entender muy fácil. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, no levanta la mano, lo llaman por teléfono y te preguntan, ¿ya vienes de camino? Y estás en tu cama y tú dices, sí, ya voy en camino. No diga amén. Bueno, existe el que está en la cama y dice voy de camino, y existe el que está en el autobús o en el vehículo que va de camino. Ahora, ¿cuál está correcto? El que va de camino. Esa es la vida cristiana. La pregunta es, ¿cuántos de los dos han llegado? Ningunos. ¿Cuál es la diferencia? Que hay uno que va en camino. Entonces, la vida cristiana no consiste en que ya llegamos. Pablo dice, no que yo sea perfecto, pero sí habla de que ya vamos en camino, vamos en dirección correcta. Aquí el texto asume, dice, cuando nosotros decimos, Señor, te seguiré, está hablando de un camino. Dice, los que son de Cristo, si usted dijo, yo soy de Cristo, el texto está asumiendo, es porque ya usted ha decidido decirle que no a su pasión y a sus deseos. Ahora, eso es lo que significa negarnos. Ahora, esto no es una cuestión de un día, es todos los días. Y para traducir esta palabra pasión, esta palabra viene de donde se origina la palabra deseo, del griego. ¿La tía de quién? ¿Cómo es la palabra? Epitumía. Es tan picudo. ¿Qué dijo mi esposa? ¿Que yo me entumía? Bueno, la palabra patema, fíjense que tiene una relación. Epitumía viene de patema. Y esa palabra pasión, que es patema, significa, y es importante esto, si ponen atención, aflicción interna producida por el deseo profundo del corazón, que se calma únicamente con satisfacer las demandas del propio corazón. O sea, pasión es un dolor profundo que viene cuando tú deseas algo, que nada más se calma cuando tú le das lo que te pide. ¿Cuántos han visto cuando el bebé que tiene hambre está privado como por 10 segundos que todavía no grita, solamente tiene la boca abierta así? ¿Cuántos han visto esa escena? Bueno, los que son padres saben, que preguntan, ¿quién lo pellizcó? ¿Qué le pasó? No, es hambre que tiene. Y se queda así privado, ¿verdad? Así. Y luego, cuando ya crees que no está llorando, y suelta otra vez ahí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que significa pasión. Ese enojo interno, cuando tu corazón te pide algo y tú le dices que no. Ahora, yo quiero hacer esta pregunta, y va a ser muy, muy fácil de entender, pero más práctica para nosotros. ¿Qué vas a sentir cuando le digas que no a tu corazón? O sea, imagínense, ya produjo el dolor, ¿verdad? Ya está el dolor allí, pero ¿qué vas a hacer o qué vas a sentir cuando encima de eso le digas que no? Como cuando le decimos que no al niño llorando. No. Puedes llorar todo lo que quieras, es similar a nuestro corazón. Y cuando la palabra habla de sufrimiento, a eso se refiere. Sufrir, lamentaos, llorad, que vuestras risas se convierten en lloro, humíllense ante Dios y Dios lo va a exaltar. Ahora, aquí es donde vamos entrando en mayor entendimiento de que cuando esto sucede no debe salir una queja, sino entender que es normal. Dice, primera de Pedro 4:1 dice, el Señor sufrió en la carne, también vosotros vestíos del mismo entendimiento, la misma mente, dice, froneo o fronema. Es como decir, bueno, voy al doctor, voy al dentista
y ya estoy oyendo en mi cabeza, ya, pero tengo que ir. ¿A qué vamos? ¿A sufrir? ¿Sí o no? Ya nos estamos preparando para el dolor. Y eso es lo mismo con obedecer la palabra. Dice que cuando vengan las pruebas, tener por sumo gozo, porque sabiendo que luego de soportar el dolor, damos fruto. Luego en este verso aparece la palabra número 1, pasión, y la segunda es deseo. Hemos crucificado, ¿verdad?, nuestras pasiones y deseos. Miren, lo más difícil cuando entramos en la vida cristiana es decirle que no a nuestras metas y abrazar las metas de Dios. Eso es lo más duro para muchos, especialmente si ya vamos alcanzando aquello, como me pasó a mí, que ya casi lo agarraba y el Señor me dice no. A veces vamos en dirección correcta, a veces Dios por ahí te iba llevando, pero a veces te dice devuélvete y tú dices, Señor, ya casi, no, suéltalo, deja eso. Imagínense Pedro, que estaba todo el día detrás de los peces, y de repente la pesca milagrosa, y el Señor le dice, deja eso. Tú dices, deja eso, Señor, a eso vine esta mañana. No, sígueme a mí. Bueno, esta palabra deseo, epitomía, significa codicia, lujuria, fijar el corazón en algo o alguien, también significa deseo controlador del corazón. Esta palabra se origina en patema, epitomía, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Versículo, ¿dónde ando? No, el 6. Estoy en Romanos, perdón. Romanos 8, 6. Vamos a volver allá. Romanos 8, verso 6. Dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? El ocuparse de la carne es muerte. Ahora, aquí lo importante de este verso, debemos tomar en cuenta la palabra muerte. Muerte aquí no es que al ocuparte en las cosas de este mundo vas a caer como una tablita en el suelo, muerto. No. Aquí la palabra muerte dice, el ocuparse de la carne produce muerte o es muerte. Significa que todo lo que es vida en la Biblia, amor, gozo, paz, poder, dominio, santidad, justicia, todo lo que es vida de Dios, no tiene lugar en nuestro corazón y en nuestra vida. Al ocuparnos de la carne, no podemos efectuar lo que la palabra nos ordena. Esa es la idea de muerte. Si yo tengo que perdonar, pero estoy ocupado en la carne, en el intento, me caigo. Pero si estoy ocupado en las cosas espirituales, cuando venga la prueba, voy a poder atravesarla en la gracia, en el poder y en el conocimiento y entendimiento de Dios. Porque ya estoy en esa posición. Se imagina un soldado de guerra que de repente en medio de la guerra dice, ¿sabes qué? Mañana voy a la guerra en pantalón cortos y chancletas, pantuflas con una cachucha. Y cuando yo vea la granada venir, yo me visto de soldado. Es lo que nos pasa a nosotros a veces. Cuando vemos el problema, queremos brincar corriendo a lo espiritual. Y dice Pablo en Efesios 6 que debemos de vivir con la armadura puesta en todo tiempo. No sabemos cuándo Satanás va a atacar. Entonces, esa es la idea. Usted se ríe del soldado, pero es lo que hacemos a veces. Nos quitamos todo porque todo parece estar en paz, pero cuando viene el ataque queremos como corriendo ponernos todo. Es como cuando el verso dice, este género no sale con ayuno, sin ayuno y oración. Y a veces pregunto, digo, entonces quiere decir que cuando venga un demonio te mandas a la casa a correr y dice, mañana te veo cuando ayune un día completo. O sea, obviamente está hablando de una vida de ayuno del mundo, ayunando los deseos de la carne. Porque al ocuparse de la carne es muerte. Nos encontramos con esta palabra muerte, es importante. Es imposible que un cristiano espiritual, no se olviden de esa especificación, espiritual, diga no tengo tiempo para la palabra. Porque la pregunta sería, ¿cómo es que se hace espiritual sin la palabra? Por eso especifiqué cristiano espiritual. Miren, cuando decimos el cristiano tiene que andar en el espíritu, leer su Biblia, orar, y alguien dice, es que no tengo tiempo, bueno, asumimos que es un cristiano carnal. ¿Por qué digo esto? Porque si tú dices, mi trabajo no me da el tiempo para orar, bueno, tenemos que ser espirituales en el trabajo. Entonces, ¿cómo somos espirituales si no estudio la Biblia o no leo la palabra o no oro? Es imposible. Y cuando venga el ataque, obviamente va a salir carnal. Entonces es imposible, vuelvo y repito, un cristiano espiritual decir no tengo tiempo para leer la Biblia
o para orar o para buscar el rostro de Dios, porque no podemos ser espirituales sin primero habitar en la presencia de Dios. ¿Sí están de acuerdo? La palabra al, que usted ve por ejemplo, de la carne carnal o del espíritu espiritual, esa palabra al significa práctica. Si por ejemplo yo le digo, ¿usted es un espíritu? Usted me diría no, pero sí le puedo preguntar, ¿usted es espiritual? Y me dice, bueno, sí. Y estas dos letras parecen simples. En el caso mío yo soy pastor, pero mi ejercicio es pastoral. Entonces esa al, carnal o espiritual, significa lo que ejercemos o lo que practicamos. El ocuparse de la carne, dice este verso, es muerte. Al vivir atentos a la carne o a lo terrenal, es obvio que no hay conexión con Dios y como resultado, este tipo de muerte habla de un cristiano sin vida espiritual, sin amor, sin gozo, sin paz, y no podrá vencer al mundo ni las tentaciones de Satanás, imposible. Ni usted, ni yo, ni nadie, solamente Jesús, el cual es Dios mismo, podrá enfrentar a Satanás. Por esto Jesús le dijo en Mateo 26:41, el verso que leímos viernes pasado, velad y orad. Velad es permanecer allí vigilante y pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, nos dé fuerza, nos dé poder, nos dé entendimiento, en esa constante dependencia de Dios. La palabra habla de una oración sin cesar, es el estilo de vida, conectados a Dios en todo tiempo, y existe la oración en particular, que es cuando sacamos tiempo en intimidad con Dios. Vemos el verso 7, Romanos 8. No sé si se movieron, pero vamos al verso 7. Aquí en estos versos aparece mucho, y Pablo es el que más menciona la palabra mente. Versículo 7, Romanos 8 dice, los designios, ¿qué dice? Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios. O sea, cada vez, aunque seamos cristianos, si pueden mirar un segundito acá, aunque seamos cristianos, si estamos ocupados aquí, dice que este es enemigo de Dios, la carne, el cuerpo, lo externo, lo terrenal. Y si el alma busca saciar su sed a través de este, obviamente está separado de Dios, aunque sea cristiano. Y por eso dice, Santiago 4 dice, todo el que quiere hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es lo que dice la palabra aquí, designio, es la palabra griega phronema, escribe con PH, phronema, y esta palabra significa mente, phronema, pero no solamente mente física, sino más bien lo que hay en tu mente, tu vida, o sea, en otras palabras, como tú piensas, o tu punto de vista u opinión. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos un phronema diferente, pero al venir al camino cristiano, queremos que nuestro phronema sea la palabra de Dios. Yo quiero pensar de manera bíblica. Amén. Y es la palabra que lleva el sentido de la operación de la mente. ¿En qué estamos ocupados? ¿Qué quiere la mente? ¿En qué estamos ocupados y qué anhela el corazón a través de la mente? Y acuérdense que lo que el corazón más ame, eso es lo que más está pensando. Día y noche su mente está ocupada o afanada en eso. La ocupación de nuestra mente va a determinar el resultado de nuestra vida y de nuestro comportamiento. Por esa razón, cuando nosotros piensen en una actitud que algunos de nosotros tenemos, usamos el ejemplo del enojo, que es tan natural. El enojo es algo normal, es parte de la vida. Debemos de enojarnos por el pecado, enojarnos cuando los hijos se portan mal, enojarnos cuando la gente abusa de uno, pero lo que hacemos al enojarnos es lo que lo convierte o en enojo santo o en enojo pecaminoso. Ahora, si tenemos el corazón lleno de cosas materiales, en este caso la mente, cuando nos enojamos va a ser una explosión de problema. Enojo contra el prójimo en vez de a favor de. O sea, yo tengo que enojarme si alguien abusa de un prójimo que yo amo. Es un enojo santo. Pero lo que yo hago luego va a definir si fue de Dios o no. Pero yo tengo que poner en mi corazón o permanecer en la vid para llevar fruto. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí para dar tiempo a continuación. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que
toda esta información, Señor, que hemos recibido, podamos llevarlo a cabo, Señor. En esas enseñanzas hemos aprendido que cuando estamos mal o hemos pecado, no es cuestión de volver a hacer lo bueno, sino de reconocer que nos hemos desconectado de ti, volver a conectarnos a ti, volver a ti, Señor. Pero tampoco queremos ver esto como si fuéramos una lámpara, Señor. Sabemos que tú eres un Dios relacional, por eso te llamamos Padre. Y sabemos que cuando un niño comete algún error o se porta mal, el niño no recibe el perdón al hacer algo bueno o mejor. El niño no se hace más hijo al corregir su falta haciéndolo mejor, sino acercándose a su padre, recibiendo el perdón, restaurando la relación que fue rota por el pecado. Y así nosotros, Señor, hemos aprendido que debemos estar ocupados en las cosas de arriba, Señor. Perdónanos si este no ha sido, Señor, nuestro proceder. Perdónanos si nuestra mente, Señor, viaja, si nuestra mente se va a cosas materiales y terrenales. Perdónanos, Señor. Queremos estar enfocados, así como Jesús les decía a sus discípulos, velad y orad para que no entren en la tentación de este mundo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo sé, Padre, cuando te pedimos que nos ayude, es una manera de reconocer y recordar que dependemos de ti, Padre, pero ya tú has extendido tu favor. Tu palabra dice que ya hemos nacido de nuevo, Señor. Tu espíritu está allí esperando que le demos el lugar. Dice que nos anhela celosamente. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Llévalos, Señor, a lugares de fuente de agua viva, Padre, para que todo esto se haga real, para que sea una experiencia viva en cada uno de nosotros, Padre. Los que estamos aquí, Señor, necesitamos la misma cantidad de agua de igual modo, Señor. A pesar de que podemos saber algunos que somos más o somos menos maduros, pero eso no nos hace mejor, Señor. Ayúdanos a crecer, especialmente en humildad, Señor, y reconocer que sin ti, separados de ti, no podemos hacer nada de lo que tú nos ordenas, Señor. Ayúdanos a ir adelante, Señor, y ayúdanos a memorizar y meditar en todo esto, Padre. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.